Bienvenido, Diego, y esperamos que nos compartas toda tu experiencia, todos tus conocimientos y sobre todo todas esas enseñanzas que traes el día de hoy. Bienvenido nuevamente, Diego, a tu canal. Saludos. Bien, muchas gracias, Ulises, por la invitación. Primero que nada, agradecer por el espacio para pues, platicar de este proyecto y de las cosas ahí, las experiencias que hemos tenido. Compartimos algún tiempo en el mismo trabajo y seguramente pues muchas cosas en ese sentido común y uno que otro conocido también ahí que recuerdo ahora en el mismo trabajo, pero sí, todo bien, muchas gracias nuevamente y pues aquí estamos para platicar. Vientos. Oye, Diego, a ver, platícanos un poco, tu background, como ya ves que como dice el gringo, a little bit, yo como para entender un poco, ¿no? Y que la audiencia entienda un poquito tu background, las ideas que traes y luego ya nos montamos a las preguntas del proyecto, pues para que todo esté englobado y todo sea una misma semántica o un mismo tema. Sí, claro. Ya daba un poco de referencia de compartimos trabajo, pero bueno, yo soy contador público de profesión, contador público y prácticamente la mayor parte de la experiencia laboral fue en un despacho de auditoría. Oye, ¿y ¿en qué estado estuviste? ¿En qué oficina? Cuando Sí. te fuiste de transferencia. Me tocó en Texas, en la oficina de Houston. La verdad es que uno, por lo menos a mí, cuando estaba la puerta abierta, digamos, de dónde, uno siempre, o bueno, por lo menos a mí, siempre tenía como la idea de la oficina de Nueva York, a lo mejor por semejanza de una ciudad grande como la Ciudad de México, ¿no? Uno cree que ese es la ciudad más parecida. Cuando me dijeron Houston, la verdad es que no me sorprendió mucho, pero debo decir que al final creo que fue o sea, me tocó muy buena suerte, porque la verdad es que Houston, la ciudad es bastante cómoda. Además, el estado de Texas en general, la verdad es que me gustó bastante. Ahí tuve oportunidad de trabajar en otro. Houston era como la oficina principal, pero había proyectos compartidos con San Antonio y algunos con Austin. Entonces me tocó estar en un par de proyectos en San Antonio y en Austin. Y la verdad es que Texas si por mí fuera, me regresaba a Texas ahora. No, muy bien. Cuando quieras, Texas te absorbe y te arropa. Oye, Diego, Sí, pues ya veo tu estrella. muchísimas gracias por ese background que nos dice. Cuéntanos un poco, a ver, ¿cuál es el proyecto? ¿Qué es lo que te está moviendo? ¿Qué es lo que nos vas a compartir? Pues para que todos entendamos, ¿no? Por qué es la importancia y cómo vas y todo, ¿no? Sí, bueno, yo debo decir, para agregar a esto, dar más antecedente al proyecto, actualmente me encuentro en Miami. Después de la experiencia que ya platicábamos, yo regresé a la Ciudad de México y después a mi esposa le ofrecieron un cambio por su trabajo a Miami. Entonces, esa es la razón por la que estoy acá. Y la verdad es que llegando aquí a Miami, la verdad es que es una ciudad que está llena de latinoamericanos. Ahora no recuerdo exactamente cómo le dicen, me parece que es la capital de Latinoamérica, como le dicen acá. Pues obviamente hay mucha gente de Cuba, que es principalmente la población acá, pero hay mucha gente ahora también de Venezuela, pero hay mucha gente de Colombia, es decir, toda Latinoamérica prácticamente está representado en esta ciudad. Lo que menos hay son mexicanos, comparado con obviamente cualquier otro. Uno piensa en California, Houston, o sea, cualquier ciudad de Texas o California, siempre es mayoría el mexicano. Acá prácticamente no, el mexicano no pinta, pero bueno, con esto en mente o con este antecedente, la verdad es que estando aquí nos dimos cuenta que muchos negocios, o sea, obviamente negocios grandes, medianos y pequeños, primero de entrada los grandes, ¿no? El trabajo por el que trajeron a mi esposa acá, pues era un trabajo regional, o sea, la oficina tenía presencia aquí, desde aquí se controlaba la parte de Latinoamérica. Okay. Entonces, pero nos dimos cuenta, o me di cuenta que todo esto, o sea, que no nada más era para las empresas grandes, sino también empresas medianas, incluso
pequeños negocios que apenas empiezan. Mucha gente de Latinoamérica inicia o quiere tener como una base en Estados Unidos, pues por distintas razones. Entonces hay mucha gente aquí en Miami que tiene negocios, tiene conexión en Estados Unidos y mantiene negocios en Latinoamérica. Entonces la población latinoamericana aquí es muy importante, muchos negocios de Latinoamérica, mucha gente que ve Estados Unidos como una parte importante en cuanto al financiamiento, pero con ese financiamiento regresa a hacer proyectos a sus países, ¿no? A sus países o a cualquier otro país de Latinoamérica. Entonces hay mucha conexión en Miami con los países de Latinoamérica, pues, por todo lo que ya platicamos. Entonces con esta idea o con esto que vimos, pues me pareció que había una oportunidad de negocio acá para brindar servicios contables, que al final, como ya platiqué, mi experiencia y todo mi background es en contabilidad. Entonces me pareció importante pues poder brindar este servicio a las personas que ya sea que tienen un negocio aquí, que están físicamente aquí con negocios en Latinoamérica, o para aquellas personas que están en Latinoamérica, tienen la inquietud o están pensando en abrir una oficina o una oficina de representación o algún negocio acá, ¿no? Entonces poder ser este despacho que hable primero el mismo idioma, que digo, en Miami no es difícil encontrar quien hable español, pero que además entienda un poco la economía, digamos, o la cultura de México, de Colombia, o sea, de otros países, porque al final nosotros no es lo mismo una persona que a lo mejor ha vivido todo el tiempo acá, que habla español probablemente también, que a lo mejor nunca ha experimentado lo que es un negocio en Latinoamérica. Pero entonces, perdón que haga el jumping ahí, Diego, pero entonces yo siempre he dicho que no es lo mismo hablar español a tener un español formal de negocios, ¿no? Lo mismo que el inglés, o sea, sí pudiéramos hablar inglés para ciertas partes, pero ya cuando hacemos la transición de inglés, ¿no? Al inglés de negocios, pues es totalmente diferente desde el vocabulario, desde la pronunciación, desde las palabras. Supongo que algo así es lo que tú te has encontrado en esta identificación de necesidades, ¿no? Digo, para la gente que está estudiando mercadotecnia, ¿no? O que está estudiando el MBA y está viendo la materia de mercadotecnia, pues es un ejemplo claro de la identificación de una necesidad, ¿no? O el ejemplo claro también del mercado meta, o sea, ¿cuál es el mercado en cual tú te estás enfocando, en cuál te vas a enfocar? Y este es un gran ejemplo de esa identificación y de esa segregación del mercado. Ahora, volviendo a mi comentario, Diego, sobre el tema del español. O sea, ¿es un español que te has encontrado que es informal o que sí es de negocios o que es un español para sobrevivir en una urbe llamada Miami? Sí, la verdad es que el español general, digamos, de forma general, la gente, es chistoso porque yo tengo 2 hijos pequeños, entonces obviamente me toca llevarlos de repente al parque y cosas así. Es chistoso que para el adulto, o sea, para mí, por ejemplo, yo me la podría pasar prácticamente, yo creo que todo el día haciendo las cosas que tenga que hacer, ir al súper, ir a la farmacia, lo que sea que tenga que hacer, me puedo pasar todo el día sin necesidad de hablar inglés, perdón. O sea, prácticamente toda la gente adulta habla español. Para los niños es diferente. Los niños que puede ser que lleguen acá nacidos de otro país o que nacieron acá, ellos entran a este sistema de educación, obviamente, en Estados Unidos, en el que sí se maneja el español, porque finalmente hay una población mayoritariamente hispana, pero ellos adoptan el idioma inglés. Entonces, lo que he visto es para los niños sí es natural el inglés, para los adultos sigue siendo natural, muy natural el español. Entonces, eso me pasa con mis hijos. Vamos al parque y eso a ellos les cuesta trabajo comunicarse a veces con los niños que solamente hablan inglés o que se acostumbraron ya al inglés. Y para mí es muy fácil hablar con los papás de esos mismos niños, porque los papás de esos niños hablan español. Entonces, en ese sentido, el español de los adultos, yo creo que se mantiene muy, muy natural. O sea, no es un español que de pronto, a lo mejor, con mi poca experiencia en Houston, por ejemplo, que me tocó, sí me parece que la gente que habla español en Houston, un poco como que, o sea, ya no es, y sobre todo en Texas puede ser que sea como muy particular, hablan más tejano, diría yo. O sea, es un español ya que se ha ido como degradando un poquito, y ese es el máximo nivel a lo mejor que pueden tener.
Acá no, acá como la gente no deja de llegar, o sea, no deja de llegar gente de Cuba, no llega gente de Colombia, que Oh, ok, vienen ok. con ese español con el que han vivido toda su vida. Entonces, en ese sentido, no es un español distinto. Obviamente sí, hay gente que ya está acá, que ya se estableció por mucho tiempo y obviamente va perdiendo un poco la naturalidad y la fluidez. Y en ese mismo sentido, no tiene ese español de negocios, efectivamente, como tú dices. O sea, porque a lo mejor nunca le tocó aplicar ese o conocer el español de negocios en su país. Y eso pasa también mucho. Lamentablemente, y sin generalizar, porque no se trata de eso, pero diría que mucha gente obviamente que llega acá como adulto, probablemente no llegue con las calificaciones necesarias como para tener un trabajo calificado, digamos. Entonces, la mayoría de la gente que viene acá, que es hispana, tiene otro tipo de emprendimiento, o sea, no viene con no llega a poner un emprendimiento de consultoría o de contabilidad y ese tipo de cosas porque no es un poco más complicado. Entonces, me parece que en ese sentido, las ofertas que hay de gente que se dedica a hablar de temas contables, me parece que de alguna manera sí no tienen por completo ese mismo lenguaje que una persona que nació en Colombia, que está acostumbrada cuando llega y habla con una persona que da el servicio de contabilidad acá, porque algo ha perdido porque nunca estuvo en ese proceso en el país, a lo mejor de origen. Yo creo que esa es la diferencia. O sea, probablemente su español sea bueno en general, pero no tienen ese español de negocios que uno conoce. O sea, una persona que nació y trabajó en un país latinoamericano. Ok. Oye, qué buen ejemplo. Oye, Diego, entonces platícanos, o sea, tú te dedicas, tu proyecto o sea, ¿qué servicios da? O si yo necesito algo y te tengo que buscar, o sea, ¿en qué momento nace o en qué momento nos apoyas? Sí, bueno, ahora el proyecto está relativamente nuevo, la verdad es que está prácticamente iniciando y como está ahorita es servicios de contabilidad, es decir, se le conoce acá bookkeeping, o sea, de registros contables, que sería el principal y estaría enfocado a empresas que ya están formalmente constituidas en Estados Unidos y que requieren, eh, para efectos de presentación de impuestos, pues tener sus registros contables de sus operaciones, ¿no? De cualquiera que Ujú. ésta sea, pues que lleven control de ingresos, gastos, para decirlo de forma general. Entonces ahí es donde nosotros podemos ayudar específicamente a compañías así que tienen ya una actividad y una empresa creada, que sería el principal o el primer servicio a ofrecer. Y después tenemos otros servicios y aquí, bueno, caben compañías obviamente pequeñas y medianas, digamos, y además de esto tenemos algunos servicios adicionales enfocados más hacia el tema de consultoría, a lo mejor para una empresa mediana que todavía que está creciendo y que está en ese proceso de pasar de pequeña a mediana, que no tienen a lo mejor algunos procesos bien establecidos, controles, o no tienen quien a lo mejor les haga les prepare unos estados financieros de forma más profesional, digamos, o sea, que necesiten, que estén en esa transición. Nosotros tenemos también este tipo de servicios en los que podemos apoyar a la empresa a hacer un análisis financiero, preparar estados financieros, detectar a lo mejor alguna falla en algún proceso, pero digamos que eso ya a lo mejor más enfocado a empresas que están pasando de chicas a medianas. Ok, ok. Oye, suena súper interesante. ¿Y ahí qué hago, Diego? O sea, tengo mi compañía, tú nos llevas de la mano, nos encaminas, nos sueltas, nos dejas solo. O sea, ¿cómo es el servicio de acompañamiento en ese sentido? Sí, no, la forma en la que funciona es, pues, lo primero es tener una llamada de conocimiento, digo, más allá de que termine siendo, que terminemos siendo nosotros los que la empresa elija, pero siempre será importante y yo creo que esto en general, que cuando vas a contratar algún servicio, pues obviamente Ujú. tienes que conocer un par de opciones, ¿no? Entonces, dentro de este conocer, nos sirve tanto a quien nos quiere contratar como a nosotros conocer qué es lo que esta empresa hace, qué se dedica, para saber
para saber exactamente si nosotros podemos ayudar y qué están buscando ellos. Entonces, lo primero sería eso, tener una consulta. Vamos a poner acá, o está apareciendo probablemente ahora mismo el link de nuestro sitio. Súper, súper. Tenemos ahí nosotros una hoja de contacto donde nos pueden pues escribir ahí más o menos cuáles son sus problemas o qué están buscando, si es un servicio que ya tengan ellos identificado, o simplemente si quieren platicar para conocer un poco más de nosotros y que nosotros a lo mejor les ayudemos a identificar algún problema que ellos tienen, pero que a lo mejor no lo han sabido detectar completamente. De esta manera creo que es una buena forma. Nos ponen ahí a lo mejor su teléfono o un correo, nos ponemos en contacto y platicamos para saber más. Una vez que ya que estamos en el proceso y que a lo mejor ya estamos trabajando juntos, pues hay un acompañamiento en el día a día. Estamos al pendiente depende un poco también de la forma en la que la compañía mantenga sus registros o nos quiera compartir la información. Puede ser de forma diaria o puede ser de forma semanal o mensual, dependiendo cómo lo hagan, pero siempre tenemos comunicación para saber las operaciones que nos están pasando, qué significan exactamente, qué representan, para que se pueda reflejar la información financiera de forma correcta. Entonces, la comunicación creo que es lo más importante en estos casos. Oye, súper, Diego, súper. Oye, súper proyectazo y súper identificación de necesidades. Espero que te vaya súper bien y que tengas demasiados clientes. Y tengo una pregunta, Diego, o sea, en este mundo empresarial en donde existen cotizaciones, en donde existe la sana competencia, y sí, o sea, ¿cuál sería como el por qué escogerte a ti, el diferenciador de por qué pues Diego y no la persona de al lado? O sea, en esa tipo de preguntas que a lo mejor te puedas encontrar, ¿cómo es tu mejor respuesta ante eso? Sí, bueno, y me parece que desde que estábamos desde que trabajaba en México, debo decir, me parece que hay la profesión, hay demasiada gente en la profesión y algunas veces nos encontramos con gente que a lo mejor no está del todo preparado, y en ese sentido creo que con el antecedente que tengo, la experiencia que he logrado en este tiempo, principalmente por mi primer empleo que era una consultoría, bueno, no consultoría, pero era un despacho contable que tenía mucha interacción con clientes y te enfrentabas a diferentes temas. Parece que eso me dio pues conocimiento general en diferentes industrias, diferentes situaciones. Por otro lado, somos además de mí, hay un grupo de personas también que tienen experiencia distinta a la que yo tengo. Hay gente que a lo mejor tiene más experiencia en el tema de impuestos o en otro tipo de áreas que nos complementa para poder brindar un mejor servicio. Entonces, creo que es eso, la experiencia que hemos acumulado, la diversificación que tenemos de distintas personas con distinta experiencia. Entonces, me parece que eso nos mantiene actualizados y nos mantiene como una opción para las personas que buscan este servicio. O sea, contigo aplica el de bueno, bonito y barato. Sí, por ahora se mantiene el barato. Esperemos Bueno, entonces déjate, escribo de una vez para guardar ese precio, ¿no? Sí. Oye, Diego, y a ver, o sea, tienes el servicio de consultoría, el servicio de bookkeeping o de contabilidad, nos das un acompañamiento, identificas dónde queremos llegar, hacia dónde vamos, cómo vamos, ¿no? Porque pues, a lo mejor yo quiero llegar a la izquierda y siempre voy a la derecha pensando que algún día voy a llegar a la izquierda, o siempre quiero tener un ahorro de expenses o de gastos, pero siempre me la paso gastando en todo lo que se me antoja. Entonces, prácticamente para ejemplificar tú nos llevas de la mano, nos transformas de mediana o de pequeña a mediana o de micro a pequeña y luego de pequeña a mediana y luego media mediana, ¿no? O sea, ya un paso adelante o atrás, perdón, de ser una gran compañía. En todo eso nos acompañas con tu equipo, tanto de especialistas, ¿no? Y supongo que tienes abogados, fiscalistas, personas de agentes aduanales y todo ese tipo de cosas. Ahora, esto está muy bien, te felicito nuevamente por tu proyecto, suena súper interesante, y
Ahora, un poquito bajado más o menos a cómo es el tema del emprendimiento, Diego. ¿Cuáles crees que sean tus 3 máximos retos que te hayas encontrado en el emprender, en este del emprender el bookkeeping, o sea, o todo este proyecto? O sea, si nos pudieras decir 3 grandes retos, ¿qué serían? ¿O cuáles serían? ¿O cuáles son, no? Porque a lo mejor siguen siendo retos. Sí, sí, la verdad es que yo creo que siempre saldrá uno, pero me parece que, o sea, el principal reto para emprender, sobre todo cuando tienes un trabajo formal o un trabajo adicional, que en este caso yo voy a decir que además de esto tengo un trabajo, además de este emprendimiento, es ese encontrar el tiempo, pero más que encontrar el tiempo, se podría traducir a encontrar la motivación. Uno siempre tiene en la mente cosas que le gustaría hacer o la idea de alguna cosa que te genere algún ingreso extra, porque el dinero nunca sobra, ¿no? Y nunca será suficiente además, pero ese primer paso me parece que suena trillado, pero me parece que es lo más importante, como realmente darte el tiempo de llevarlo a cabo, es decir, de hacer esa primera cosa que tienes que hacer, de ponerte a investigar cómo hacer, cómo crear el nombre, cómo, o sea, cosas que no están relacionadas como tal al emprendimiento, pero que terminan siendo el primer paso. Por ahí sí hay que crear una entidad, por acá en Estados Unidos, que es un poco más sencillo, a lo mejor no es tan problemático, pero esas cosas que salen del negocio como tal, me parece que son retos, aprender, entender, saber qué es lo que tenemos que hacer para poder formalizar el negocio o lo que uno quiera hacer. Y luego te toca darte cuenta que el negocio principal es a lo que te vas a dedicar, pero que tienes muchas otras cosas que hacer, es decir, el negocio necesita un sitio, una página de internet para mayor promoción. Bueno, en un emprendimiento un negocio en el que apenas empieza, pues es natural pensar que no hay muchos recursos. Entonces, Ok. hay que, o sea, hay de dos, o sacas el recurso de otro lado, si es que lo tienes, o te pones el tiempo en lugar del dinero y lo haces tú. Entonces, ese aprender y atreverte a hacer ese tipo de cosas. En este sitio que ya compartíamos, eh, bueno, me tocó hacerlo a mí. Entonces, también son retos, es decir, es aprender nuevas cosas, es empezar a leer, empezar a investigar cosas que hay que hacer, cómo hacerlas, que a lo mejor nunca había pensado yo, no habían pasado por mi mente, pero que al final es parte de esta motivación, es parte de esta eh, de este generar autoestima en ti mismo, ¿no? O sea, es decir, cualquier cosa que te haga aprender te va a hacer siempre sentir bien y eso hace que tú sigas queriendo dar el siguiente paso en el emprendimiento. Entonces, regresando al punto, me parece que el primer paso es lo más importante. Después de que hagas el primer paso, los demás pasos vienen un poquito más naturales. Llego a hacer referencia a un libro de niños, pero creo que eso es para otro No, video. no, adelante, adelante. Si ya lo tienes adelante, luego se nos va la idea. Sí, no, lo que pasa es que justo hace ratito antes de que platicáramos yo te digo, yo tengo 2 niños, entonces hay que leer de repente cosas, ¿no? De entender cómo tratar o cómo comunicarte, Entonces justo estaba leyendo un capítulo en el que decía cómo generas que un niño tenga, tenga confianza y tenga autoestima, o sea, que tenga una buena autoestima. Entonces, parte de lo que decía este autor era hacer cosas que sabes que eres bueno, es el primer paso, es decir, no pongas al niño a hacer cosas que sabes que le cuestan, porque entonces pues, se va a frustrar y siempre va a pensar que no le salen las cosas. Pero la primera es hacer cosas que uno sabe que puede hacer, ¿no? Es como lo básico. Pero además también la segunda parte que genera como esta autoestima es lograr cosas que parecían difíciles, ¿no? Entonces, Ok. algo que es un reto, cuando ese reto es importante y no puedes, pero sigues intentando hasta que lo logras, esa sensación de logro, de Ok. lo superé, eso también te da esta autoestima, entonces hace que estés listo para lo que sigue. Entonces,
haciendo referencia a esto, pues me parece que el ir de ahí desbloqueando cosas, oye, necesitaba un sitio de internet, bueno, ya fui capaz de investigar, de entender, ya lo tengo, bueno, ahora ya parece menos difícil aprender a cómo hacer, cómo manejar redes sociales. Entonces, me parece que esos pasos son los que te llevan a que en algún punto no sea tan difícil manejar lo que sea que quieras manejar. Oye, Diego, y dos, así, no sé cuántas nos quieras compartir, pero ¿cuál ha sido hasta el día de hoy tus grandes enseñanzas del emprendimiento? O sea, de ese gran proyecto, ¿qué has aprendido? O sea, me queda claro que, como bien comentas, el tema de la programación y el tema de ir a más, pero algo así palpable que digas, antes era negro y ahora soy negro, pero con manchas blancas, ¿no? Y las manchas blancas es la enseñanza del proyecto. Ay, no sé ahí, si nos pudieras compartir ese tipo de cosas, porfa. Me parece que, o sea, está relacionado con esto que, o sea, más allá del sitio, o sea, en general, el sitio sí ya quedó, pero me parece que más allá de eso, el hecho de saber que puedes seguir aprendiendo, digo, creo que somos más o menos de la edad, ya tenemos unos añitos que salimos de... Sí, yo apenas acabo de salir de la secundaria, o sea, o del high school, o sea. Ya tenemos algunos años a lo mejor o sea, que dejamos como tal o sea, desde los 6 años empiezas y siempre estás estudiando y no terminas, o sea, tienes como que 12 años constantes o más de estudio, de escuela, de aprender, de leer, o sea, de estar forzado a hacer eso. Parece que en algún momento se pierde como esa lógica de seguir aprendiendo, leyendo. Parece que eso es lo más importante, o sea, otra vez entender que uno siempre tiene que estar aprendiendo, ya sea algo relacionado a lo que uno hace o cosas nuevas. Entonces me parece que eso es lo que más me llevo de esto, de identificarlo, darme cuenta que siempre hay que estar actualizándose, obviamente, para los temas que uno maneje como profesionista, pero además, pues de cualquier otro tema que te permita estar presente o estar al corriente con el mundo, digamos, de forma general. Entonces, me parece que esa es la principal enseñanza, que siempre tienes que estar dispuesto a aprender, a leer, o sea, lo que sea que tengas que hacer para estar ahí, presente en el negocio que haces, pero además con todo lo que significa, otra vez, sitio web, muchas cosas, no marketing digital ahora, o sea, todo lo que es relativamente nuevo, que te des el tiempo y que te des la oportunidad de aprender a abrir la mente a las nuevas cosas. Ok, o sea, contigo estamos aplicando bueno, bonito, barato, servicios, actualizado. Oye, ¿y has pensado o tienes en la gama de servicios en el portafolio cursos, no sé, cursos de actualización, cursos pues déjame decirlo así, de contabilidad, digo, o eso es la segunda fase de tu proyecto? Sí, no lo tengo ahora, pues sí es algo que podamos hacer ahora, a lo mejor, vamos a hacer los cursos aquí, a lo mejor empezar con cursos aquí con el Contra, a lo mejor... Yo me apunto. Sí, no, pero por ahora no están, pero sí, la verdad es que me parece que es un buen punto para... Al final es informar y dar a conocer el trabajo, pero a través de compartir el conocimiento y las ideas y lo que sea que tengamos. Oye, no, súper importante y nuevamente ya van como 3 veces que te felicito por el tema del emprendimiento, el tema de bootkeeping, el tema de hacerlo en otro país, con otro tipo de personas, con otras culturas. La verdad es que es muy loable y habla súper bien de la persona que eres, ¿no? En el sentido que te encantan los retos y siempre estás ahí, en donde pues, hay personas, donde ves oportunidades donde hay personas que no lo ven y eso es parte de la cultura PNL, ¿no? Que es la programación neurolingüística, ¿no? En donde la corriente de pensamiento un poco cambiada, un poco enfocada a diferentes puntos de vista de diferentes cristales, pues hacen que veas cosas totalmente diferentes. Oye, Diego, pues muchísimas gracias. Y ya para concluir, Diego, pues, ¿cuál es la recomendación que le darías a las personas que quieren emprender cualquier cosa y que no saben cómo empezar? O sea, ¿qué les dirías? Bueno, y suena simple, pero que se animen, que den el primer paso, que se esforcen a dar ese primer paso. Después de que dan ese primer paso, de lo que sea que tengan que hacer, que los force, es decir, yo me ha pasado que
para hacer ejercicio y eso he tenido que pagar, ¿no? Pagas el gimnasio, a lo mejor, Okay. y esto es lo primero que hago, a lo mejor no es hacer como tal ejercicio, sino voy y pago el gimnasio, y entonces ya sé que ya puse dinero ahí y a lo mejor eso es lo que te hace que te levantes o que vayas o que hagas. Entonces, ese primer paso no necesariamente significa como tal empezar el negocio, pero sí puede ser algo que esté relacionado, que te lleve, que te force a continuar con esa idea, ¿no? Entonces, no sé si el ejemplo del gimnasio es bueno, pero a mí me ha ayudado por lo menos a ir, ¿no? Pagar y saber que ya desembolsaste. Estás forzado. Luego, sí, ya estás ahí, entonces me parece que es eso. Bueno, no, pues muchísimas gracias, Diego. La verdad es que he anotado aquí en todos mis post-its porque yo todavía sigo siendo medio old fashion, ¿no? Con post-its y eso. Entonces, todos y cada una de tus enseñanzas y que al final del día, pues de esto se trata el canal El Contra, de compartir experiencias y que todos vayamos aprendiendo. Siempre, ¿no? Le estás dando a todo en donde vayas, a donde, ahora sí que a la tierra que fueras, haz lo que vieres y tú eres una de esas personas que, la verdad, desde mi punto de vista, ¿no? Todas las personas deberíamos tener ya sea un amigo, un líder, un conocido como tú que siempre está tratando de ir más hacia adelante y siempre tratar de innovar esas cosas que a lo mejor antes se hacían bien, pero ahora se pueden hacer mejor, ¿no? Entonces, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por tu tiempo y por esta gran entrevista, Diego. Nos vemos. Hasta luego.